Hola mis queridos youtubers, hoy tenemos curso de la medida, su incertidumbre y tolerancia. Vamos a ver dentro de la primera parte el capítulo primero, ¿de acuerdo? Ahí vamos a tratar sobre la medida, definiciones y conceptos. Lo que queremos es fijar un conjunto de términos en los que precisemos el concepto claro de qué va cada uno, de tal manera que luego al usarlos pues tengamos una idea clara de cuál es su significado, ¿vale? Vamos a hablar inicialmente de lo que es conceptos sobre la medida en general. Después pasaremos a ver cosas específicas de los instrumentos de medida y posteriormente conceptos de tolerancia y bancos de test. Pues vamos a ello. Vamos a dedicar este primer capítulo a la medida, definiciones y conceptos. La intención de este capítulo es fijar algunas definiciones, usar una terminología común, típica del mundo de la medida, y que no haya luego confusiones y interpretaciones erróneas, ¿vale? Entonces vamos a crear aquí una base de términos, ¿de acuerdo? Y así sabemos cuando los usamos de qué estamos hablando. Bien. Pues lo primero que vamos a ver es el concepto de magnitud. Magnitud, eso lo sabéis por la física que habéis estudiado siempre. Y magnitud es todo aquello que puede ser medido. A cada magnitud, que le denominamos X mayúscula su Y, se le suele representar por una letra mayúscula, que es X1, X2, XN, etc. Es decir, ya fijamos, magnitud, todo aquello que puede ser medido. Medida es comparar una magnitud, lo que puede ser medido, con una unidad de su misma especie, a la que denominaremos patrón. Así, por ejemplo, cuando vamos a medir la longitud de una mesa con una cinta métrica, pues estamos comparando la magnitud medida de la longitud de la mesa con la unidad de medida, en este caso el patrón que estamos usando, que es la cinta métrica, ¿vale? Estimación. Cada resultado de la medida realizada le denominaremos estimación de la medida. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, imaginaros que vamos a realizar la medida con una exactitud lo más importante posible, deducida de la toma de varias muestras. Pues a cada muestra de esa medida le vamos a llamar estimación, ¿de acuerdo? La medida en sí es, por ejemplo, el promedio de 10 estimaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia un poco entre medida y estimación. Medida es el resultado final del proceso de medición, mientras que estimación es cada uno de los datos parciales que podemos obtener al intentar realizar una medida de una manera más eficiente. Calibración. Calibración es el procedimiento de comparación entre lo que indica un instrumento y lo que indica un patrón de referencia del valor de valores de incertidumbre conocida. Pues por ejemplo, cuando calibramos un voltímetro, por ejemplo, en la escala de voltios, con un patrón que puede ser un voltímetro de mucho más resolución y más exactitud, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es lo que queríamos decir de calibración. Y patrón de medida. ¿Qué patrón de medida? Es el valor de una medición materializado en un instrumento, que sirve para conservar valores conocidos y la incertidumbre de una magnitud física. Lo importante no es solo conocer el valor, sino con qué incertidumbre podemos tener de ese valor. Es decir, cuál es nuestra duda razonable de ese valor. ¿De acuerdo? Trazabilidad. Es una cadena ininterrumpida y documentada de comparaciones con diferentes patrones hasta llegar al patrón primario. Imaginaros que el patrón primario
que está en un centro de meteorología europeo, por ejemplo, pues sabemos un voltímetro que hemos calibrado en una empresa local española de calibración, pues nos lo han contrastado ese voltímetro contra el patrón que ellos tengan. Pero a su vez ese patrón que ellos tienen lo han contrastado contra otro patrón a nivel nacional. Y saben la incertidumbre que van acumulando. Y ese patrón a nivel nacional también ha sido comparado y trazado respecto al patrón europeo o mundial. ¿De acuerdo? Al final se lleva una trazabilidad desde desde el patrón primario de esa magnitud hasta el instrumento que usamos para hacer esa medición. Valor verdadero. Se considera como el valor que se obtendría mediante una medición perfecta. Realmente eso es inalcanzable, pero veremos un poco cómo funciona todo esto. Error de medida. Es la diferencia entre el valor verdadero de una magnitud y el valor medido. Error sistemático. Error sistemático es aquel que se produce de igual modo en todas las mediciones que se realiza de una magnitud. Imaginemos que un voltímetro de aguja pues tiene la aguja un poco torcida por un defecto o por un golpe que se dio algún día. Pues bien, ¿podemos seguir utilizando ese voltímetro? A ver, en definitiva deberíamos rechazarlo y no. Pero si sabemos que siempre marca una rayita de más, pues corregimos ese error sistemático que va a cometer de me mide 1 milivoltio o 10 milivoltios de más y lo corregimos en cada medición que hagamos. Eso teóricamente es posible. Lo contrastamos, lo contrastamos contra otro patrón, vemos lo que mide uno y lo que mide otro y corregimos ese error sistemático. Error relatorio. Es el que se produce por eventos imposibles de controlar durante el proceso de medida. Eso, por ejemplo, es cuando hacemos una medida de un voltímetro con alterna, por así decir, o con un osciloscopio, y tenemos un nivel de ruido importante, y ese nivel de ruido no lo podemos prever y no lo podemos controlar. A ver, podemos hacer cosas con el ruido, y es tomar muchas muestras, y entonces sacar un promedio de esas medidas, y así podemos rechazar el efecto del ruido sobre la medición. Pero desde luego en una sola muestra, es decir, en una estimación tomada, pues el ruido nos va a dar como resultado que la medida me dé un valor u otro que yo no puedo predecir, ¿vale? Corrección. Corrección es el valor sumado algebraicamente al valor no corregido de una medida para compensar su error sistemático. Es lo que hablábamos, una corrección podría ser la efectuada sobre un error sistemático. Factor de corrección. Pues así como la corrección es un valor sumado algebraicamente, el factor de corrección, como dice la palabra factor, es un número que se multiplica por el valor no corregido de una medida para compensar su error sistemático. Exactitud, accuracy, se refiere a lo próximo que está el valor medido del valor verdadero. Es decir, muchas veces confundimos estos términos, precisión, exactitud, etc. Eso debemos de dejar bien claro el significado de cada término. Exactitud es cuánto estamos cerca del valor verdadero, suponiendo un valor medido e ideal. Entonces, por ejemplo, si el valor verdadero lo consideramos en 1 voltio y yo estoy pues desviado, pues yo que sé, 1 milivoltio, pues entonces la exactitud de esa medición es de 1 milivoltio, que es la diferencia que estaría del valor verdadero. Precisión. Precisión se refiere a los dispersos que se encuentran un conjunto de valores medidos en condiciones de repetitividad. Luego veremos eso.
¿Qué quiere decir precisión? Yo siempre me imagino un neurocirujano, y que le tiembla el pulso, pues entonces es muy impreciso. Sin embargo, si este cirujano es muy bueno y el escarpelo lo maneja con una gran precisión, es decir, que siempre toca en el mismo sitio, pues entonces hará bien su operación. Pues bien, en un instrumento la precisión es tomar, lo que indica una precisión es tomar varias estimaciones, y si las estimaciones están muy cerca unas de otras, la precisión es alta. Si las estimaciones están muy desviadas una de otra, entonces la precisión es baja. Así, por ejemplo, si aquí supongamos que este es el valor verdadero y las tomas de datos que hacemos, las estimaciones que hacemos, varían en este intervalo de aquí, este sería, ¿vale?, el promedio, el valor medio de todas esas estimaciones lo tenemos aquí y declararíamos así su medida. Entonces, la diferencia entre el valor verdadero y el promedio de los valores medidos, esa sería la exactitud. Sin embargo, si una muestra de otra difiere, hay mucha diferencia entre unas y otras, entonces significa que hay una precisión baja. Esta medida significa una precisión alta porque las medidas se separan una de otra muy poquito, sin embargo una exactitud baja porque hay una diferencia respecto al valor verdadero importante. Aquí esta medida sería una exactitud muy alta, prácticamente el promedio de n estimaciones me da el valor verdadero. Sin embargo, tenemos una precisión muy baja. ¿Por qué? Porque hay una gran dispersión entre las distintas estimaciones. Y aquí pues sería el mejor caso, y es que tengamos una exactitud muy buena, el promedio de n estimaciones me da muy cerca del valor verdadero, y además hay una muy pequeña dispersión de valores entre una muestra y otra tomada. ¿De acuerdo? Luego esto sería una precisión alta y una exactitud alta. Incertidumbre de la medida. Uncertainty es la cota superior del valor absoluto del error de la medida. Se expresa como más o menos delta de x. La incertidumbre de la medida, incertidumbre absoluta, es la semiamplitud del intervalo en el que se encuentra con cierta probabilidad el valor verdadero de una medida. Mirad, incertidumbre de la medida está ligado íntimamente con el concepto de probabilidad. Luego lo veremos. Y en definitiva es una cota superior que fijamos, dice, oye, yo tengo una duda razonable de que mi medida sea esta, pero es esta con una probabilidad del 95%, o es esta con una probabilidad del 98%. Yo tengo que declarar una probabilidad con la incertidumbre de cada medida, ¿correcto? Entonces yo doy una cota superior o inferior, o superior e inferior, las dos cosas, para declarar mi incertidumbre, y es que no rebasaré ese valor, esa cota, lo garantizo para un 95% de los casos, por ejemplo. ¿Vale? Eso es la incertidumbre de la medida. Incertidumbre típica. Pues hablando de incertidumbre, sería la semiamplitud del intervalo en que se encuentra con una probabilidad del 68,26%, un sigma, una desviación típica. Esa sería, ¿vale? El valor verdadero de una medida. Dice, se corresponde con la desviación de un sigma del valor medido de la medida de una distribución normal estándar de Gauss, ¿vale? Los que hayáis estudiado un poquito de estadística, ya lo veremos de todas maneras, pues veréis que un sigma es una desviación típica en una distribución de Gauss. Y se corresponde con el 68,26% de probabilidad de que el valor se encuentre en ese intervalo. Incertidumbre expandida. Esto es muy típico usarlo en mediciones en el mundo de la medida. Significa que como un sigma es una probabilidad bastante pequeña, relativamente pequeña, de declarar una medida como válida o como buena,
pues normalmente se da un factor de cobertura que se llama K y que suele ser 2, es decir, 2 sigmas, de tal manera que llegamos a un 95,44% de probabilidad. Entonces, declarar una medida como válida con una probabilidad de 95,44% con una probabilidad de este valor significa una certeza bastante importante, y se declara entonces esto como incertidumbre expandida. Es el equivalente a una distribución de Gauss de 2 sigmas, ¿vale? Incertidumbre relativa es el cociente entre la incertidumbre absoluta y el valor de la medida. Es un valor adimensional, porque evidentemente las dimensiones de un numerador y determinado serán las mismas, por tanto es un valor adimensional. Y es la incertidumbre dividida por el valor de la medida. Normalmente esto se expresa en tanto por ciento, y es la incertidumbre porcentual. Es la incertidumbre relativa multiplicada por 100, expresada en tanto por ciento, ¿vale? Expresión de la medida. Según lo que hemos visto hasta ahora, pues toda medida el resultado de medida se debería escribir el resultado, sus unidades, y expresarla de la forma siguiente. Y es la medida que vamos a realizar, es el valor medido más menos la incertidumbre de esa medida. Así habría que declarar. No vale decir, pues he medido aquí 3 voltios. Dice no. 3 voltios más menos 1 milivoltio. Significa que la medida está entre 3 voltios más 1 milivoltio y 3 voltios menos 1 milivoltio con un 95% de probabilidad, por ejemplo. ¿Vale? Y eso sería. Gráficamente podríamos decir esto. Y es el valor de X que declaramos, por ejemplo este valor. Eso sí, está en un entorno, el valor verdadero realmente está, si este es el valor verdadero está situado, nosotros no lo conocemos con exactitud. Lo que sí sabemos es que hay un 95% de probabilidad, si hemos declarado aquí la incertidumbre expandida, un 95% de probabilidad de que esté en este intervalo. Eso es lo que podemos saber. Cuidado, no confundir este intervalo con la tolerancia. Ya veremos qué es la tolerancia, no tiene nada que ver. Aquí lo único que podemos decir es que nuestra medida está en un 95% comprendida entre un intervalo que es el valor declarado menos la incertidumbre y el valor declarado más la incertidumbre. ¿De acuerdo? Vamos a ver un concepto interesante: repetitividad de la medida. Bien, a veces confundimos estos términos: repetitividad de la medida y reproductividad de la medida. Repetitividad de la medida significa que yo hago ahora una medida en un laboratorio y cuando la termino, pues digo, no estoy seguro, voy a volverla a medir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues uso el mismo procedimiento de medida. Uso el mismo observador, es la misma persona que está haciendo la medida. El mismo instrumento de medida usado en las mismas condiciones. Y el mismo lugar de la prueba. Es decir, sigo en mi laboratorio. Y esa repetición no la hago al cabo de 2 meses, la hago, pues por ejemplo, a la hora, a las 2 horas, ¿vale? Como mucho al día siguiente, fíjate. Y eso es repetitividad, repito la medida, eso es repetir la medida. Sin embargo, reproducir la medida, reproductividad de la medida, aquí ya hay diferentes condiciones, cambian cosas. Y es, imaginaros, bueno, voy a decirlo primero, sería, el principio de medida puede ser diferente. El método de medida puede ser diferente. El observador es otro señor que está en otro laboratorio. El instrumento de medida es distinto también. Los patrones de medida pueden ser diferentes, los que se usaron para calibrar. El lugar de la prueba, otro laboratorio de otro país. Condiciones de uso, pues también puede estar diferente. Quiero decir, a lo mejor la temperatura no es la misma de la sala donde se hace la prueba. ¿Y el tiempo de prueba? Pues a lo mejor fueron a los 2 o 3 meses. Imaginaros el caso de que en un laboratorio, en una empresa española, se realizan una serie de mediciones y se documentan adecuadamente. Pues bien, ese producto con su tabla de valores
Ahí se puede volver a repetir la prueba y vemos que nos da el mismo valor otra vez dentro de la incertidumbre típica o la incertidumbre expandida que debe de existir. Embalamos nuestro cacharro, embalamos con nuestra documentación y lo enviamos a una empresa que nos la ha comprado, ese elemento. Bueno, pues la empresa coge y lo recepciona. Coge en su laboratorio, que es distinto, que tiene otros instrumentos, también calibrados, por supuesto, ¿vale? Con su trazabilidad. Y en ese momento, pues la sala de ese laboratorio pues, está a otra temperatura, la persona que lo hace es distinta. El procedimiento que tienen allí para medir eso es diferente, ¿vale? Y ha pasado pues 3 meses desde que se hizo, con lo cual puede haber incluso alguna degradación de algún parámetro, ¿vale? Con el tiempo. Podría ocurrir una deriva determinada. Pues bien, eso es reproducir la medida. Ahí evidentemente, ¿qué esperamos? Pues no esperamos una igualdad que ocurre con una repetitividad de medida. Esperamos que haya un desfase en la medida algo superior. Todo eso habrá que mirarlo. Vamos a ver ahora algunos conceptos que se utilizan en los instrumentos en sí. Cuando hablamos sobre todo de instrumentación digital, pero también hoy día, claro, pero también en la antigua instrumentación analógica que de alguna manera todavía se sigue usando, ¿vale? Vamos a ello. Bien, vamos a ver ahora resolución de un instrumento. Resolución de un instrumento, a veces también tenemos muchas complicaciones con estos términos. Resolución de un instrumento es la mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de la indicación correspondiente. Por ejemplo, tenemos un voltímetro de aguja y vemos que cuando tenemos aplicado, por ejemplo, enchufada una pila y le enchufamos otra pila, con un potenciómetro o con un conmutador cambiamos de posición el elemento que estamos midiendo y nos da, por ejemplo, una rayita más. Es decir, hemos apreciado imaginemos que la resolución que tiene es de 1 milivoltio. Es decir, que cada rayita es de 1 milivoltio. Un supuesto, ¿no? Pues bien, en ese caso, la resolución diremos que es de 1 milivoltio. ¿Por qué? Porque somos capaces de apreciar 1 milivoltio en la escala en la que estamos trabajando, ¿vale? La resolución de un instrumento, cuidado, hay que verlo según la escala. Si yo tengo un multímetro que tiene varias escalas, pues no es la misma la resolución en la posición de 10 voltios que la resolución que tiene en la posición de 200 milivoltios. Tiene una resolución bastante menor en la de 200 milivoltios que en la de 100 milivoltios, que la de 10 voltios, ¿vale? O sea que la resolución es algo que está asociado a la escala en la que estemos trabajando y es la mínima indicación medible, perceptible que se puede conseguir. Resolución efectiva. Bueno, aquí está determinada por el nivel de ruido en la medida con el instrumento. En presencia de ruido es igual al voltaje de ruido gaussiano multiplicado por 0,52. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que cuando trabajamos en entorno ruidoso, un voltímetro de antena por ejemplo, y que hay cierto ruido en la medida, aunque la resolución de ese instrumento sea imaginemos, de 1 milivoltio, pues como tenemos un nivel de ruido de 10 milivoltios, pues ese milivoltio no nos sirve de nada de resolución. ¿Por qué? Porque está enmascarado, ese milivoltio lo esconde el nivel de ruido que estamos teniendo. Por tanto, la resolución efectiva de ese multímetro en esas condiciones de medida sería peor de la que se declararía si no hubiese ruido, ¿vale? Sensibilidad de un instrumento. Fijaros que muchas veces se confunde sensibilidad y resolución. Es el cociente entre el cambio de indicación en un instrumento dividido por el cambio de la variable medida. Por ejemplo, división por miliamperios. Si tenemos un miliamperímetro que tiene divisiones de un miliamperio, un amperímetro, por ejemplo, que tiene divisiones de 1 miliamperio, pues la sensibilidad será el número de divisiones que mueve la aguja dividido por la corriente que está circulando por el miliamperímetro, ¿vale? En el caso de un voltímetro, pues sería el número de ohmios que ponemos en serie al galvanómetro para medir un voltio.
Por ejemplo, en el caso de los multímetros analógicos se hablaba de ohmios por voltio, 20.000 ohmios por voltio. Quiere decir que por cada voltio medido añadimos 20.000 ohmios en serie con el galvanómetro, ¿vale? Bien. Precisión de un instrumento. Pues la precisión de un instrumento, al igual que ya vimos qué significaba precisión, es la capacidad de que el instrumento dé los mismos resultados en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones. Es decir, mido la misma pila, imaginemos que es una pila que tiene un valor exacto, teóricamente, claro, un valor exacto que siempre va a dar el mismo voltaje. Pues bien, con un voltímetro medimos una vez, medimos otra vez, medimos otra vez, y vemos si siempre nos da el mismo valor o nos va dando pequeñas diferencias de algún milivoltio, de algo. Pues bien, la precisión del instrumento es la capacidad que tiene ese instrumento de repetir la misma medida. Cuanto más repita la misma medida exacta, mayor precisión tiene el instrumento. Si cada vez que hago una estimación tengo un resultado sensiblemente diferente, pues entonces tengo una mala precisión de instrumento, ¿vale? Por lo que sea, por cuestiones mecánicas, si es un instrumento de aguja, o térmicas, o de cualquier naturaleza. Número de dígitos. Se corresponde con el número de posiciones que se pueden visualizar en la pantalla para indicar las correspondientes cifras de 0 a 9. Esto es típico de los multímetros o de instrumentos que son digitales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en un multímetro, cuando nos referimos a medio dígito, se quiere indicar que en esa posición la más significativa no representa todas las cifras de 0 a 9, sino algunas de ellas, normalmente de 0 a 1, ¿vale? Eso ocurre, por ejemplo, con un multímetro que tenga, por ejemplo, 4 dígitos. Sin embargo, delante hay un dígito más que puede tomar valores 0 o 1. Entonces sería 4 dígitos y medio, porque el que está más a la izquierda puede tomar valores de 0 a 1. De ahí que algunos multímetros terminen con la cifra de más 1,9999, que es el máximo valor que puede declarar en su escala. ¿De acuerdo? Bien. Cuentas de un multímetro. Es el número máximo de valores diferentes que puede mostrar en pantalla, desde el 0 hasta el máximo voltaje. Expresión de la medida. Cifras significativas y redondeo. Una medida se debe expresar con todos los dígitos que se conocen, con seguridad, o de los que se tenga una cierta certeza. Por ejemplo, si leemos en un instrumento 3,465 y sabemos que ese instrumento solo es fiable quiere decir que su incertidumbre solo alcanza hasta las centésimas, pues el 5 es totalmente inseguro. Entonces no debemos declarar este 5, no debemos describirlo. Yo he visto algunas veces en report, en informes de mediciones, que ponen 4,7895 y se quedan tan panchos, cuando el instrumento tiene una incertidumbre de centésimas, por ejemplo. Pues las últimas dos cifras no sirven de nada, para nada, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, si solo es seguro hasta las centésimas y se conoce que hasta ahí la cifra es válida, con una cierta probabilidad, pues oye, no declares el 5 y declara 3,46, ¿vale? Porque su incertidumbre del 5 no se declara por el incertidumbre total. Esas cifras sobran. Vamos a ver ahora el concepto de tolerancia y también algo sobre bancos de test en general, ¿de acuerdo? El tipo de test paramétrico, tipo de test funcional, etcétera, para fijar ideas. Tolerancia. Bueno, este es otro concepto distinto que vamos a ver ahora, diferente de incertidumbre. Tolerancia son los valores fijados como límites entre los que aceptaremos una medida como correcta. A veces solo se da un límite superior o inferior. Entonces, por ejemplo, si decimos que la medida en un punto, en un conector de una unidad electrónica, debe medir
5 voltios más menos 3 voltios, pues entonces tenemos una tolerancia que iría de 5 menos 3 desde 2 hasta 5 más 3 hasta 8, ¿vale? Y la incertidumbre no es más que cuando yo hago una medición aquí, pues yo tengo una duda razonable que ese valor sea en un 90 y tantos por ciento, 95% por ejemplo, esté en este entorno. La medida estará aquí, con su incertidumbre. Sin embargo, la tolerancia es la que le he puesto. Le he dicho que no mida menos de 2 y que no mida más de 8. ¿De acuerdo? Y entonces daré esa medida como válida. Esa es la tolerancia. Bancos de test. En los laboratorios de electrónica se suele agrupar la instrumentación en los denominados bancos de test o bancos de medida, con el propósito de dedicarlos a la prueba de un producto o grupo de productos afines, semejantes. Es importante separar el concepto de test o prueba del de medida, propiamente dicha. Para ello vamos a continuación a ver los siguientes conceptos de test paramétrico y test funcional. Test paramétrico. Vamos a coger como ejemplo una llave. Un test paramétrico, en el test paramétrico se miden parámetros. En definitiva, se miden pues ángulos, con aparato adecuado, se miden con un calibre, un palmer, se miden espesores, distancias, etc. Y entonces, si tenemos un plano de esta llave y vemos las cotas que tiene toda la llave y vemos que está dentro de lo que dice el plano, de las cotas que debe tener el plano, diremos que esta llave es probable que abra el candado. Pero no lo sabremos hasta que no metamos la llave en el candado y la probemos, ¿eh? Podemos decir que es probable que deberá abrir. Esta llave se corresponde al plano y por tanto deberá abrir el candado. Esto es lo que podemos decir. Y hemos medido parámetros con un plano. Son un montón de medidas que tenemos que hacer y decir, la llave está correcta, según plano. Un test funcional. Un test funcional es el test que no mide nada, sino simplemente ve si ejecuta la función para la que está realizada o no. Por ejemplo, meto la llave en el candado, giro, abro. He hecho un test funcional, la llave es correcta. ¿Vale? Entonces, eso es un test funcional, pero no se mide nada. Ventajas del test paramétrico. La ventaja del test paramétrico es que, como repaso todas las medidas de la llave, sé si alguna cota se sale de medida, por qué no va a abrir y puedo limarla y corregirla. En un test funcional, sin embargo, es un test muy lento. Este paramétrico es un test lento comparado con el funcional. ¿Por qué? Porque en definitiva tengo que repasar todo lo que está bien para llegar a determinar qué es lo que está mal. ¿Vale? Sin embargo, el test funcional es un test muy rápido. Meto la llave, giro, abre o no abre, vale la llave o no vale. Sin embargo, si no abre, si vale está claro, no hay problema. Pero si no abre, el problema es cuál es la causa. ¿Lo puedo recuperar? Entonces, tan solamente un mecánico muy hábil podría llegar a establecer cuál puede ser la causa de esa malfunción. Si no, sería para tirar y ya está. Bien, pues este curso que vamos a trabajar solo lo dedicaremos a hablar del test paramétrico, donde se miden parámetros con sus incertidumbres y sus tolerancias. No vamos a hacer nada de test funcional. El test funcional está enfocado a lo que se llama test digital. Por ejemplo, realizan funciones. Doy un comando de encender una determinada luz y la luz se enciende. No mido nada, pero veo que la luz se enciende y la función sea ejecutada correctamente. El test paramétrico no. El test paramétrico hay que realizar mediciones con determinados instrumentos. Generadores, voltímetros, medidores de potencia, etc. ¿Vale? Reglas para expresar una medida y su incertidumbre. Toda medida debe ir acompañada del valor estimado, de la incertidumbre de la medida y de las unidades empleadas. La incertidumbre de la medida se debe dar con una cifra significativa o dos cifras como máximo. O sea que las incertidumbres no se pueden dar como 3,422. No, más menos 0,1 o más menos 0,12, algo así. Se aconseja adicionalmente que se realice el redondeo por exceso, dejándose guiar por el sentido común. La última cifra significativa en el valor de la medida y su incertidumbre deben de corresponderse en su orden de magnitud
centenas, decenas, etcétera, por lo que se redondeará la medida al valor que corresponda. Y bueno, os doy las gracias por haberme aguantado este capítulo, que espero que os siente unas bases claras para construir todo lo que debemos construir de nuestro mundo de la medida, de nuestro universo. Muchas gracias y les espero en el siguiente capítulo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Os espero en el siguiente vídeo, en el siguiente capítulo, ¿vale? Cuidaros.